El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy acabamos este libro de la carta a los Hebreos con las últimas recomendaciones, sobre todo el vivir una vida digna, honrada, buscando siempre hacer el bien, y rezar por los pastores de la propia comunidad, porque su santidad, la santidad de los pastores es para el bien del mismo pueblo, así que rezad por ellos. Son estas últimas recomendaciones ya en esta carta que decimos que acabamos y que empezaremos ahora el libro del Génesis, más adelante, a partir del lunes. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio de varias partes. Los apóstoles vuelven con Jesús después de haber sido enviados de dos en dos y haber hecho de apóstoles, o sea, de misioneros, de enviados. Y vuelven y nos los presentan como unos apóstoles que vuelven exultantes y quieren hablar con Jesús de lo que empiezan a hablar con él, de todo lo que habían hecho, de los milagros que habían pasado, de los demonios que habían sacado, de la predicación, de la respuesta de la gente. Pero empieza a venir mucha gente, no les dejan ni comer y Jesús decide irse a un lugar apartado con ellos. Hemos de pensar que normalmente aquí hay siempre en el Evangelio, en toda esta etapa de formación de la vida pública de Jesús, hay como varios niveles de atención de Jesús. Por una parte están los apóstoles, por otra parte están otros discípulos, que si las mujeres, que si los discípulos que quieren hablar con él a horas intempestivas incluso, las peticiones que hace la gente, los milagros de aquellos que vienen, el sacar los espíritus inmundos, y después están las multitudes y lo que serían las grandes predicaciones. Jesús en este momento quiere estar con los apóstoles, prefiere un lugar tranquilo, cogen la barca y se van. Pero dice el Evangelio que cuando se enteran, los ven irse, a pie se va incluso más rápido que en barca, al menos según a qué sitio se vaya. La gente empieza a ir por la orilla, desde diferentes sitios empiezan a llegar, y cuando desembarcan se encuentran una multitud que dice Jesús que los ve como un rebaño sin pastor. Los ve mal, los ve, lo que diríamos mal dicho, dejados de la mano de Dios, que no es verdad porque nadie está dejado de la mano de Dios, pero el dicho popular lo diría así, como abandonados de todos y que le necesitan. Y Jesús no se enfada porque otro hubiera dicho, bueno, yo ahora quería estar tranquilo y con mis apóstoles, y se enfadaría. No, no se enfada. Y dice que empieza a enseñarles largamente, sin prisas. Este texto nos lo cortan aquí, porque ya vimos hace poco la multiplicación de los panes y los peces, que ahora la saltaremos, no la veremos el lunes, porque en realidad esto es la introducción a lo que será esta multiplicación de panes y peces, que recordemos aquella multiplicación nos recuerda la Eucaristía, aquella Eucaristía que empieza como nuestra Eucaristía, una primera parte con la palabra de Dios, pues son las enseñanzas de Cristo,
Y aquí empieza esta primera parte, las enseñanzas al pueblo, largamente. Y después vendrá esa multiplicación de los panes, que no es todavía la Eucaristía, pero sí todo esto son signos que nos hacen entender y preparar lo que después será la Eucaristía. Si lo viéramos, podríamos ver el texto, veríamos cómo divide Jesús a la gente entre grupos de 50 o de 100. Serían nuestras parroquias, nuestras misas de cada día o de los domingos, grupos mucho más pequeños. Estos 5.000 que se reunirán representarían toda la Iglesia, y los grupos pequeños, las diferentes comunidades. Y Cristo, que después de hablar y hacerse presente por su palabra al pueblo, después lo que les da es el mismo que se reparte y se multiplica en el pan, para que todos comamos de él y estemos en comunión con él. ¿Quiere decir esto que aquello no fue un milagro y aquello fue multiplicación de los panes y peces? Sí, pero en el fondo lo que Jesús nos quería decir de cara a nosotros es mucho más que esa multiplicación, que ese milagro. Nos habla del milagro continuo, donde Él, por medio de la Eucaristía, quiere estar y entrar en cada uno de nosotros.